Marcos capítulo 12. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron, le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dieron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo, por lo cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que habían 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no habían hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues, cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los que están muertos. Ustedes han cometido un grave error. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro. Has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo.
Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás tan lejos del reino de Dios. Y, a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David, mientras hablaba bajo inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de mi honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes? Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Espero este video haya sido para tu edificación. Si te gustó, dale like y comparte. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.